Las primeras fracturas están empezando a observarse en dos de los mercados inmobiliarios más fuertes y más bollantes de todo el mundo. Hablo de Australia y Nueva Zelanda, países que prácticamente no han sufrido demasiado en los últimos 30 años, pero esto está a punto de cambiar. En España nadie habla de ello, pero según lo que he podido averiguar, ambos países están a punto de vivir la mayor crisis inmobiliaria y probablemente económica de su historia reciente. La razón es muy simple, la mega burbuja que tenían ha explotado. En este vídeo vamos a ver cómo estos dos países han llegado hasta la situación extrema actual, la razón por la que la burbuja acaba de explotar, por qué lo peor llegará en verano de 2023 y por qué un colapso histórico en el precio de los inmuebles es inevitable. Mucha gente se queja de que los precios en España son exorbitantes. Sin embargo, cuando miramos a mercados como el de Australia o Nueva Zelanda, uno es consciente de que la cosa podría ser muchísimo peor. Empecemos con las subidas de precios de las ciudades y el valor de una propiedad media en dólares americanos en las principales ciudades de Australia y Nueva Zelanda en 2021. Los precios de los inmuebles en Sydney subieron un 25,8% y el valor medio de una propiedad en esa ciudad es de $1 millón. En Melbourne la subida el año pasado fue del 16% y una vivienda cuesta de media allí $700.000. Si hablamos de Brisbane, también tuvo una fuerte subida del 25% en 2021 y el valor medio de una propiedad allí cuesta alrededor de $500.000. Adelaida también subió más de un 21% el año pasado y el valor de un inmueble medio allí es de $350.000. Canberra, por ejemplo, subió un 24,5% y comprar una propiedad allí cuesta alrededor de $750.000. Y por último, Auckland en Nueva Zelanda subió un 23% el año pasado y el valor medio de una propiedad allí cuesta unos $600.000. Como expliqué en el vídeo que hice sobre Estados Unidos, 2021 ha sido un año de euforia total. Como veis, los precios tanto de Australia como de Nueva Zelanda antes de 2021 ya formaban unas curvas parabólicas que han acabado de dispararse con estos incrementos superiores al 20% en 2021, lo cual ha hecho que los precios actuales sean el doble o más del doble que en 2008. ¿Pero por qué han subido tanto los precios en estos dos países? Hay distintas razones. En primer lugar, tendríamos que hablar de una falta de oferta. En muchas ciudades no se ha construido lo suficiente en años pasados para hacer frente a la fuerte demanda. Este factor es cierto que puede hacer que los precios suban, pero no explica la superburbuja. En segundo lugar, tenemos un aumento de la población, sobre todo en Nueva Zelanda, y también una población con un poder adquisitivo bastante alto. En tercer lugar, tenemos los subsidios a la compra y la facilidad del crédito. Los gobiernos de estos países en los últimos años pensaron, no sé por qué, que era una buena idea ayudar a los compradores de primera vivienda avalando un 15% de la entrada necesaria típica del 20%. Esto siempre suena muy bien en papel, pero realmente a quien perjudica es a estos mismos compradores, ya que hace que los precios suban. De esta forma, ahorrando un 5%, un comprador podía comprar o puede comprar actualmente. Pero en vez de ayudar, de nuevo han demostrado que este tipo de subsidios lo que hace es crear una burbuja todavía mayor, porque más gente puede acceder a la compra de vivienda. En cuarto lugar tenemos los tipos de interés. Los tipos de interés fueron recortados a mínimos históricos en estos dos países a raíz del COVID, lo cual hizo que las viviendas parecieran más baratas de adquirir. Digo que parecieran porque esto tiene truco y es la razón por la que el mercado inmobiliario de Australia y Nueva Zelanda va a colapsar. En quinto lugar, la especulación. Cuando los precios suben con tanta fuerza, se produce un efecto llamada y mucha gente empieza a comprar para revender más caro. Crea una demanda artificial y en estos países, al igual que en Estados Unidos, es muy fácil refinanciar, extraer equity de tu casa y utilizarla como un banco si los precios suben, lo cual provoca que la gente utilice sus casas para comprar más casas. Esta estrategia la utilizan muchos inversores y si se hace con cabeza puede funcionar, te puede ayudar a escalar más rápido. Eso sí, si haces mal esto, te puede llevar a la ruina. ¿Por qué la burbuja acaba de explotar? Pues bueno, aunque tanto Australia como Nueva Zelanda son países ricos, con buenos empleos, en los últimos años la gran mayoría de los compradores ha adquirido propiedades de forma desesperada. Eso ha hecho que sean el primer y el cuarto país con más riesgo de explosión de burbuja inmobiliaria de todos los países de la OCDE. Como veis, el Price to Rent Ratio, que mide la relación entre el coste de ser propietario y el coste de vivir de alquiler, está por encima de 140 en Australia y supera los 156 en Nueva Zelanda.
Lo que este ratio viene a decir es que comprar es muy caro respecto a alquilar, o lo que es lo mismo, la gente que compra no tiene o no tendría buenos retornos si alquilara. Aún así, la gente compra, muchos porque son para compra de vivienda habitual y otros compran simplemente por la fuerte apreciación, más o menos lo que pasó aquí y en Estados Unidos en 2008. Por otro lado, tenemos el Price to Income Ratio, que relaciona el precio de la vivienda con los ingresos familiares. Australia está en torno al 120, lo cual indica sobrevaloración. Nueva Zelanda está mucho peor con 140, lo cual significa sobrevaloración extrema o gran burbuja. Sin embargo, tened en cuenta que Australia es mucho más grande y que ciudades tan caras como Sydney, por ejemplo, estarían a niveles equivalentes a Nueva Zelanda si se tomasen los datos solo de la ciudad. Ahora prestad atención a algunos de los titulares del último año para que veáis la locura de estos mercados y cómo las cosas están empezando a cambiar muy rápido. Aquí tenemos una noticia de hace justo un año que dice: los precios de las casas suben a un ritmo récord, dejando a algunos compradores fuera del mercado inmobiliario. La siguiente noticia es de octubre del año pasado. Un house flipper, es decir, una persona que compra, reforma e intenta vender más caro, gana $600.000 en una propiedad en tan solo 9 semanas, conforme sigue escalando la locura en los precios de los activos inmobiliarios en Australia. Otra noticia sobre aquellos que compran para reformar y vender. Esta noticia es una muestra de la locura que había en el mercado inmobiliario hace unos meses. Esta noticia es de noviembre de 2021. Dice: los house flippers consiguen $100.000 de beneficio en tan solo unos días después de comprar inmuebles. Ahora ya pasamos a noticias de este año para que veáis cómo la locura se ha convertido en el inicio del pánico. La siguiente noticia es de este verano. Habla de los compradores de su primera vivienda. Dice: un tercio de los australianos no puede permitirse comprar vivienda. Los compradores de viviendas en Sydney tienen que ahorrar 16 años, ojo, no para comprar una vivienda, sino para reunir el dinero necesario para tener la entrada. Y comenta uno de los grandes problemas: las propiedades han subido 8 veces más rápido que los ingresos de las familias. También comenta el gran esfuerzo que tiene que hacer el australiano medio, teniendo que destinar casi un 40% de sus ingresos familiares a pagar las nuevas hipotecas después de que los precios subieran un 24% de media en el país. La siguiente noticia habla de la vulnerabilidad de Nueva Zelanda. Dice que tiene el sector inmobiliario más vulnerable de la OCDE. Y ahora vamos ya con la parte del precipicio. Los precios de las casas en Nueva Zelanda sufren la mayor bajada en 13 años al subir los tipos de interés. Sobre Australia comentan: los precios de las casas en Australia caen a la mayor tasa desde la crisis de 2008. Y por último, una noticia de The Guardian que dice que los bancos prevén que los precios en Nueva Zelanda podrían caer un 20% el año próximo. Ahora bien, que algo esté extremadamente caro o sobrevalorado no quiere decir que la burbuja tenga que explotar. Entonces la pregunta es: ¿por qué ahora y no hace 1 o 2 años? La respuesta la encontramos en la inflación y los tipos de interés. ¿Os acordáis que os había dicho que había un truco? Que el caso de Australia y Nueva Zelanda no era comparable a España, por ejemplo. No lo decía porque los niveles de sobrevaloración eran superiores. El factor clave que hará que el derrumbe que viene sea recordado para siempre reside en cómo funciona el mercado hipotecario allí. Veréis, en estos dos países no existen las hipotecas largas a tipo fijo, como las que se firman en Estados Unidos o en España. Allí generalmente lo máximo que puedes firmar son 3 años a tipo fijo y luego se convierten en hipotecas variables al tipo que esté el mercado, o firmas una nueva hipoteca a tipo fijo actualizando a tipos actuales. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no hay forma de saber cuánto te va a costar una vivienda y no puedes protegerte del riesgo de una subida de tipos. Esta, sin ninguna duda, es la peor pesadilla de cualquier inversor inmobiliario. La gravedad de esto es de una magnitud tan grande que quizá cuesta asimilar, así que os voy a poner un ejemplo para que lo entendáis mejor. Imaginaos un propietario con una hipoteca de $500.000 a 25 años. Si esta persona compró el verano pasado, lo más normal es que tenga una hipoteca fija del 1,94%. Con ese monto de deuda y un plazo de amortización de 25 años, eso querría decir que esta persona actualmente está pagando unos $2.100 cada mes. El verano que viene se acabará la protección del propietario y pasará a una hipoteca a los tipos actuales. Se prevé que en Australia las hipotecas estén al 5,7% prácticamente el próximo verano. ¿Qué quiere decir esto? Pues que esa persona tendrá que pagar $3.000 al mes, lo cual significa $937 más al mes, o, lo que es lo mismo, un incremento del 45%. En el mejor de los casos, suponiendo que es un perfil premium y consigue la mejor hipoteca
de Australia. Según las estimaciones, se podría obtener una vivienda del 4,4%, lo cual haría que el pago de la hipoteca mensual fuese de $2.700, o lo que es lo mismo, $600 más al mes, o un incremento del 28%. Ahora bien, ¿por qué este factor es tan importante ahora mismo? Mirad, según los datos de los bancos, la mayoría de las personas que firmaron en 2020 y 2021, pagando precios estratosféricos, sobre todo aquellos que compraron el año pasado, se le acabarán las hipotecas fijas a partir de julio del año próximo. Es decir, que a partir del próximo verano será cuando se disparen de una forma increíble, tened en cuenta las grandes cantidades que se piden, primero porque no piden mucha entrada y segundo porque han comprado a los precios más caros de la historia del país. Toda esa gente va a ver cómo se disparan de forma increíble sus pagos mensuales. Ojo, los precios ya están bajando, como podéis ver en Sydney, que están bajando a la mayor tasa de los últimos 40 años. ¿Por qué están bajando ya? Porque están subiendo los tipos de interés y mucha gente no tiene hipotecas a tipo fijo, las tiene a tipo variable, con lo cual la gran mayoría ya está viendo cómo suben sus pagos mensuales. Plantéate qué te pasaría a ti si tuvieses que pagar un 40% más en el pago hipotecario. La gran mayoría de personas no podría pagar sus hipotecas y lo mismo va a ocurrir en Australia y Nueva Zelanda. En esta imagen podéis ver cómo los tipos de interés han ido cayendo en la línea azul. Estos son los tipos del Banco Central, que fija el Banco Central, y en la línea roja tenéis pues cómo van las hipotecas o cómo han ido las hipotecas. Como veis, en 2019 bajaron los tipos poco a poco y en la pandemia los dejaron a cero. Eso produjo que la especulación que ya había se disparara todavía más. Y ahora, como veis, se espera que los tipos tengan que llegar al 4% en Australia el próximo verano. Eso hará que muchas hipotecas estén por encima del 6%. Realmente podría ser una ruina si esto ocurre. No hace falta que lleguen al 6%, solo con que llegasen al 4% ya sería un coste muy excesivo para el consumidor. Quizá hay gente que piense, no pasa nada, en Australia todo el mundo es rico, todo el mundo tiene mucho dinero. Vamos a ver realmente si esto es cierto. Fijaos en este gráfico, hace falta entre 11 y 9 años para ahorrar, para comprar, no una vivienda, para tener la entrada. Esto quiere decir que los australianos están haciendo el mayor esfuerzo de la historia en ahorrar para una vivienda. Y aquí viene el verdadero problema. Os fijaos en la línea roja y en la línea azul. Esto quiere decir que hace falta entre un 32 y un 40% de los ingresos familiares para pagar una hipoteca a tipos actuales. ¿Qué ocurre cuando se disparan un 40% estos pagos en los próximos meses? Lo que significa es que hay una oleada de defaults, de impagos, como nunca antes se han visto en la historia de Australia y de Nueva Zelanda. Y ojo al dato, aquellas personas que tengan la suerte de poder pagar, porque tengan ingresos muy altos, dedicarán una gran cantidad de dinero al pago de la hipoteca. ¿Qué significa esto? Pues que no van a tener mucho dinero para gastar y consumir en otras cosas, lo cual quiere decir que la economía del país va a colapsar por un bajón histórico del consumo. Los datos de antes son de Australia en general. Si nos fijamos en Sydney, que es la que está cayendo con fuerza ahora mismo, y esto solo ha hecho más que empezar, podéis ver que hace falta casi entre 11 y 17 años para ahorrar para la entrada de una vivienda, pero ojo al dato que esto es lo más preocupante. Los hogares en Sydney tienen que dedicar entre un 40 y un 60% para el pago de sus hipotecas. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando suban un 40, incluso un 30% estos pagos, no sé cómo van a pagar realmente. Aquí hay un gran problema y aunque tengamos a Australia y Nueva Zelanda en el pedestal porque son países muy ricos y muy avanzados y mucha gente quiere vivir ahí porque además son fantásticos, lo cierto es que la especulación ha llegado a un nivel tan alto y la burbuja se ha hecho tan grande. De hecho, en 2008 prácticamente no bajaron las viviendas allí. Como se ha hecho una burbuja tan gigantesca y ahora se está produciendo la mayor subida de tipos de interés de la historia reciente y acabamos de empezar, ojo al dato porque esto acabará saliendo en prensa española, en los medios españoles. Esto va a ser un estallido épico del mercado inmobiliario en este continente. Como sabéis, yo creo que en Europa los tipos de interés subirán, pero no podrán subir tanto como en otros países porque la economía es más débil y hay mucho más desempleo que en países como Australia, Nueva Zelanda o Estados Unidos. Pero cuando hay tanto empleo y la gente tiene tanta pasta, el problema es que acabar con la inflación es mucho más difícil. Y por eso estoy convencido de que el crash va a ser histórico e inevitable, sobre todo por lo que dice el mismo Banco Central de Australia. Según ellos, los australianos van a tener que pagar hasta $650 más al mes
una vez sus hipotecas ya dejen de estar a tipo fijo. Si tenemos en cuenta que los bancos centrales siempre se quedan cortos, probablemente sea bastante más. Continúa el mismo Banco Central, hasta el 30% de los hipotecados podrían tener dificultades para pagar sus hipotecas si los tipos de interés se incrementasen en 3 puntos porcentuales. Ojo, ellos mismos dicen el 30%, uno de cada 3 tendrá muchas dificultades para pagar su hipoteca. Ya veremos, pero puede que se queden cortos de nuevo. Y el mismo presidente decía que los australianos necesitan prepararse para dolor a corto plazo, ya que el Banco Central tiene que hacer algo para acabar con la inflación creciente. La última declaración que voy a compartir con vosotros es lo que confirma que esta burbuja tiene que estallar y que la cosa va a ser realmente fea. Esto no es un tema de exagerar, va a ser realmente fea. Mirad lo que dice el mismo presidente del Banco Central. Simplemente pensad en la alternativa. Si no tenemos tipos de interés más altos ahora, más tarde tendremos una inflación más alta que combatir y tarde o temprano tendremos que enfrentarnos a ella. Y ya sabemos cómo uno se enfrenta a una inflación más persistente y más alta. No con tipos tan altos como el 17% en el pasado, pero con tipos de interés mucho más altos y una caída económica en la economía mucho más fuerte. Básicamente lo que está diciendo el presidente del Banco Central de Australia es que más vale que sufran ahora, más vale que la gente vea cómo sus casas bajan un 20, un 30, un 40% en algunos casos, más vale que eso ocurra porque como no sean capaces de reducir la inflación rápido, la cosa se pondrá muchísimo más fea. Tendrían que hacer algo similar a lo que ocurrió en los 70 y si tienen que llegar hasta ese punto, lo que significaría es que la crisis económica todavía sería mayor. Y para acabar, simplemente una reflexión. Este vídeo no es un vídeo negativo, este vídeo no es un vídeo apocalíptico, este vídeo es realista. Las cosas no pueden subir hacia arriba para siempre, necesitan descanso. Cuando los bancos centrales provocan burbujas tan masivas, y en el caso de Australia y Nueva Zelanda han sido tan masivas, en algún momento la música deja de sonar. Nadie podía esperar una inflación tan alta hace 2 años, era prácticamente impensable. Nadie podía esperar que los bancos centrales se viesen forzados, porque se están viendo forzados a subir los tipos de interés tan altos. Y como nadie podía esperar que ocurriese esto, lo que ha ocurrido es que la gente se ha metido hasta el cuello creyendo que esto nunca iba a pasar, sobre todo en un mercado que tenéis que tener en cuenta, prácticamente no ha bajado en los últimos 40 años. Cuando uno cree que ya no hay riesgo a la baja, los precios suben, la especulación sube y la gente se vuelve hasta loca, siempre ocurre algo inesperado que acaba destrozando o haciendo estallar la burbuja. La parte positiva de todo esto es que muchos jóvenes y no tan jóvenes en Australia probablemente dentro de 2-3 años podrán comprar a precios mucho más baratos, mucho más reales, pero desde luego, ojo a aquellas personas que hayan comprado en los últimos años, muchos de ellos perderán sus viviendas y aquellos con suerte de poder pagarlas van a ver cómo pagan un 20 o 30% más del valor que tiene esa propiedad. Algo que debería sonarle a muchos españoles, ya que las personas que compraron en 2008, muchas de ellas siguen perdiendo dinero después de 15 años.